Muy bien, hermanos queridos, vamos a retomar el estudio de las Escrituras. En este caso, continuamos con la Epístola a los Romanos que venimos leyendo, que venimos estudiando, que venimos profundizando en estos últimos meses. Quiero invitarles, hoy tenemos que arrancar desde el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Pero quiero invitarles que leamos los últimos versículos del capítulo 5, desde el versículo 18. Dice así el versículo 18 del capítulo 5. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, es como simplemente nada más recordar de lo que Michael compartió, desarrolló, expuso el domingo pasado, y para que a partir de allí tengamos en mente lo que el Señor nos enseñó. Y ahora continuamos, capítulo 6, verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta allí nomás por ahora la lectura de las Escrituras. Señor, te quiero pedir en esta mañana tu ayuda. Bendíceme, Señor, con la capacidad que solo tú puedes dar, Señor, para poder escuchar tu voz y poder transmitir a mis hermanos, a tu iglesia, lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos. Ayúdanos a captar, Señor, cada palabra tuya. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, a analizarla, a examinarla, Señor. Y por sobre todas las cosas, líbranos de toda desconcentración. Ayúdanos a estar concentrados, compenetrados en este momento, sabiendo que tú estás en medio nuestro. Gracias por tu presencia, te alabamos y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, otra traducción diría, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Muy bien. Claramente, si tuviéramos que ponerle un título a esta enseñanza, le podríamos poner muertos al pecado, ¿no? O resucitados a la nueva vida. Leemos estos versículos y podemos ver claramente que es inevitable que no se nos presente así, a mí en mi caso en letras rojas, la palabra santificación. La palabra santificación. ¿Por qué? Porque está hablando esta porción de las Escrituras de personas que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, y que un día creímos. Está hablando de personas que íbamos rumbo al infierno y que por la gracia de Dios
escuchamos el Evangelio y pudimos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Entonces, por eso es que es inevitable mencionar la palabra santificación, por ese cambio que Dios cada día produce en nuestras vidas, ya renacidos, ya habiendo pasado de muerte a vida. El Señor cada día transforma nuestras vidas. Cada día, a medida que más y más rendimos nuestro ser a Él y que más lo conocemos por medio de las Escrituras, Él nos va santificando, nos va apartando de todo lo nocivo, todo lo malo, todo lo que nos contamina, todo lo que nos hace mal, y vamos creciendo cada día más y más en la fe. Este capítulo 6 es un capítulo clave, un capítulo bisagra en la epístola a los Romanos, porque este capítulo, entre tantos temas que nos enseña, es cómo los creyentes, los hijos de Dios, somos libres del control del pecado. Porque si hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ya no estamos bajo el dominio del maligno. Hemos sido liberados porque hemos creído. Por eso es que decíamos recién que pasamos de muerte a vida, pasamos de oscuridad o de las tinieblas a la luz. Hermanos, pero mientras yo leía, digo, cualquiera se podría formular esta pregunta, ¿no? Porque cualquiera diría, pero si a Dios que le encanta perdonar, entonces podemos seguir pecando. Podemos seguir pecando deliberadamente, porque si el perdón, Dios mismo lo dice en su palabra, que ya está garantizado cuando uno se arrepiente, ¿no? Confiesa. Y podemos hacer pecar las veces que queramos. Cualquiera podría decir eso, pero no en el caso de un hijo de Dios, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo, fíjense ustedes la contundente respuesta y afirmación, dice, en ninguna manera, es categórica la exclamación y la afirmación del apóstol, de ninguna manera, o de ningún modo, ¿no? Porque si una persona supuestamente creyente dice, ya soy salvo, ya el Señor me perdonó y voy a vivir mi vida, total, tengo tiempo de arrepentirme, estamos hablando de una persona que verdaderamente está en un problema serio, porque es una persona que realmente no se ha convertido a Cristo, ¿no? Porque no está el amor del Señor en él, porque no está el temor hacia Él en su corazón. Si hiciéramos, o la persona que hace esto, o que piensa hacer esto, él realmente no toma dimensión de la gravedad del pecado, como nosotros no la tomábamos. Cuando estábamos sin Cristo no dimensionábamos la gravedad del pecado, hasta que la luz resplandeció en nuestro ser, la luz de Cristo, del Evangelio, resplandeció en nuestra vida, y sí entendimos la gravedad del pecado y las consecuencias terribles que el pecado deja. Y de las consecuencias del pecado podríamos hablar un rato largo, ¿no? Pero hermanos queridos, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos claro algo, que el Señor Jesucristo pagó con su vida por nuestro perdón. El Señor Jesucristo pagó con su vida por nuestra redención. Entonces, como hijos de Dios, por agradecimiento, por amor, ¿cómo podríamos tener una vida negligente, una vida que contradiga lo que nosotros confesamos? No hay forma de que un hijo de Dios entonces diga, ya tengo la salvación asegurada y voy a pecar. En realidad eso sería abusarse de la gracia divina, pero un hijo de Dios no lo haría. Un hijo de Dios no lo debe hacer. Fíjense lo que dice la palabra, las Sagradas Escrituras en Gálatas capítulo 5. Por favor, acompáñenme a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra de Dios es clara, es precisa. La palabra de Dios es contundente, hermanos queridos. En otras palabras o expresiones, aquí lo que el apóstol dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad.
pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, porque sabemos que la verdadera libertad no es la libertad que el mundo la tiene mal conceptuada, ¿no? Que es una libertad de hacer lo que yo quiero. Yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mis bienes, yo soy dueño de todo, yo hago lo que quiero. Esa no es la verdadera libertad. Esa es una esclavitud. Esa esclavitud ¿a qué? A la concupiscencia, esclavitud al pecado. La verdadera libertad es la que tiene el Hijo de Dios de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle al Señor, de seguirle al Señor, de servirle al Señor. Primera de Pedro, por favor, acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice así: que nosotros debemos vivir como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y la palabra siervos, recuerden que la palabra griega doulos, ¿qué es? A ver, los que estudian griego. Esclavo. Somos esclavos de Dios. Y allí el verso 17 dice, fíjense cómo debemos vivir los hijos de Dios, ¿no? Dice que hemos sido llamados a tener libertad, vivir en libertad, pero no hacer lo malo, sino vivir como siervos de Dios. ¿Cómo? Verso 17, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando al Rey. Hermanos queridos, estos versículos del 1 al 4, volvemos a Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido llamados a vivir en vida nueva, nueva vida en Cristo. Fíjense ustedes, hermanos, que estos versículos del 1 al 4, vemos allí así a simple vista de qué nos está hablando el apóstol. Nos está hablando del bautismo también aquí. Podemos ver así que nos está hablando del bautismo. Y recordamos que cuando hablamos de bautismo, la palabra bautizo o bautismo significa sumergir, ¿no es cierto? Sí, sumergir. Pero nosotros como creyentes tenemos un concepto muy claro, creo del momento que hicimos el curso de bautismo, de que la muerte y la sepultura, o sea que el bautismo significa, ¿no es cierto?, la muerte, la sepultura, la vieja vida cuando somos sumergidos, y cuando salimos del agua representa, ¿no es cierto?, la resurrección a la nueva vida con Cristo. Pero ustedes saben que va más allá de eso acá. Esas expresiones van más allá de eso del bautismo, que es la confesión de fe, que es el testimonio de fe. Va mucho más allá de eso. Y lo vamos a ver en breve. Hermanos, estamos hablando de que nuestra vieja vida pecaminosa ha sido sepultada. Y la pregunta que yo me hice y que se las comparto a ustedes en esta mañana, ¿verdaderamente estamos convencidos y creemos y estamos firmes en esa convicción de que nuestra antigua vida pecaminosa ha sido muerta y ha sido sepultada en el momento que creemos en el Señor? Es muy importante que entendamos eso, porque si es una realidad que verdaderamente nuestra vida pecaminosa, nuestra vieja vida ha sido sepultada, es porque en realidad hemos creído en el Señor y tenemos el poder para resistir el pecado. Porque dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para resistir el pecado.
de poder para predicar el Evangelio, de amor, de dominio propio. Qué importante que entendamos esto, porque, hermanos queridos, si tenemos esta certeza de que en realidad nuestra vieja vida, nuestra vida pecaminosa ha sido sepultada juntamente con Cristo, hermanos, tenemos la libertad, pero también tenemos la garantía y la seguridad de que nosotros podemos disfrutar plenamente nuestra nueva vida con el Señor Jesucristo. Disfrutar esa nueva vida que el Señor realmente nos ha dado. Vamos a ahondar un poquito en lo que les mencionaba recién, en cuanto que va más allá del bautismo. Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados o sumergidos en Cristo, es muy importante saber los significados de algunas palabras, ¿no? En la traducción original. Porque todos los que habéis sido bautizados o sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Allí esa palabra revestido se puede traducir como de distintas formas, como investidos, como hundidos o como revestidos propiamente dicho. Me gustaría que, se los leo yo, no lo busquen, presten atención, les voy a leer otra cita que ayuda a clarificar un poquito, ¿no? Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, fíjense ustedes, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, aquí encontramos la palabra bautismo, pero de cierta forma se está usando en forma metafórica. Se está usando en forma metafórica para hablar o para mencionar o resaltar, ¿no?, que nosotros, del momento que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sumergidos en Él. Fuimos sumergidos dentro de Cristo. Les leo rápido, pues son varios versículos, así no les hago perder el tiempo. Gálatas 2:20, se los leo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, tenemos varios versículos, tomen nota, después cualquier cosa en su casa lo leen, Colosenses 2:12. Para los que toman nota, Colosenses 2:12. A donde también dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo voy a leer en otra traducción. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y que en Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Hermanos, quiero hacer una aclaración por las dudas. Sabemos que el bautismo es una confesión de fe, un testimonio de fe, ¿no? A donde una persona, una vez que se convirtió a Cristo, da testimonio en la iglesia donde se congrega, donde empieza a reunirse una vez de haber nacido de nuevo, y da testimonio de fe, entonces se bautiza en público, donde confiesa en público que ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha recibido como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Y la persona es sumergida en las aguas bautismales, ¿no es cierto? El haber sido sumergido representa, ¿no es cierto?, la muerte al pecado, a la vieja vida, la resurrección. El salir del agua representa la nueva vida. En fin, se me confunden las palabras por ahí. Hermanos queridos, cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no me quiero ir demasiado mucho por la rama, pero creo que es necesario aclarar esto. Hoy en día por ahí se confunde mucho algunas cuestiones, ¿no? De que
Creemos que lo que ocurrió en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a la tierra, tiene que seguir ocurriendo, y a eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Eso ocurrió por única vez en ese momento, en ese tiempo, en esa situación. Hoy en día, cuando una persona recibe a Cristo, es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es sumergido o introducido en Cristo. Es mucho más profundo, es para hacer un estudio, pero por la duda que haya alguna duda les aclaro. Entonces nosotros, una persona antes de bautizarse por las aguas bautismales, primero tiene que haber creído en el Señor Jesucristo para haber sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo es la consecuencia o la evidencia de lo que ocurrió en el interior de esa persona. Hermanos, ya hemos creído en el Señor, somos salvos, hemos heredado la vida eterna, pero tenemos instrucciones como cristianos para vivir la nueva vida. Ya hemos sido muertos al pecado, tenemos nueva vida en Cristo y tenemos que cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado cada día, velando para no pecar, para no caer en práctica de pecado, para no ser de tropiezo a nadie, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para prepararme cuando el Señor me venga a buscar. Y tenemos exhortaciones. Fíjense, Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, la Nueva Traducción Viviente dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hermanos queridos, qué hermosas instrucciones que tenemos aquí, ¿no? En realidad, instrucciones para tener una vida cristiana sana, una vida cristiana santa, una vida cristiana, como siempre digo, que contagie a otras personas de ese amor, de esa dulzura, de esa misericordia, de esa gracia que hay en nosotros, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestro ser. Pero, hermanos, estamos en Romanos 6, les invito a que nuevamente me acompañen. Romanos 6. El versículo 5, leímos hasta el 4 recién de Romanos 6. El versículo 5 es un versículo que dice algo que realmente es maravilloso y es algo que no lo tenemos que pasar por alto. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras dice: dado que fuimos unidos a Él, o sea, al Señor Jesucristo en su muerte, también seremos resucitados como Él. Pero ahora les voy a leer hasta el versículo 14. Acompáñenme a leer, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos tenemos que considerar nosotros? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos queridos, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la palabra enseñoreará es que no gobernará más nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque tenemos el poder que Dios nos ha dado en nuestro interior, y ese poder es producto de que la tercera persona de la Trinidad habita en nuestro ser. Nos consuela, nos acompaña, nos guía, nos advierte, nos ayuda, nos anima. Hermanos, el haber leído estos versículos en la parte final, podemos decir, yo extraje algunos conceptos ahí cortitos, que podemos gozar de nuestra nueva vida en Cristo porque estamos unidos a Él en su muerte y resurrección por medio de la fe. Son conceptos que tienen que quedar claros, hermanos. Vuelvo a repetir, podemos como hijos de Dios gozar de nuestra nueva vida en Cristo porque estamos unidos a Él por medio de su muerte y resurrección a través de la fe. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y a nuestro amor al pecado, murieron con Él, porque Él nos dio la libertad. Ahora, hermanos queridos, unidos con Él por la fe, en su obra en la cruz, pero también en su resurrección, tenemos una comunión inquebrantable con Dios y lo mejor de esto, la libertad y el poder para resistir al pecado. Por eso nos despedimos con estas exhortaciones finales que están en Efesios capítulo 4, verso 22, para que las tomemos muy en cuenta. Porque el pecado, hermanos, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra traducción lo dice así de esta forma, hermanos queridos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, el Espíritu Santo. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, damos gracias al Señor por sus exhortaciones, por sus advertencias, por la claridad de su enseñanza para entender que hemos sido liberados del pecado, que tenemos una vida para vivir, una vida en abundancia, una vida rica, una vida gozosa en la presencia del Señor, pero tenemos que vivir como libres verdaderamente y no como esclavos al pecado, sino como libres, como hijos de Dios,
obedeciéndole, siguiéndole, aprendiendo más de Él, imitando al Señor Jesucristo, y así, hermanos, nos vamos a despojar de esa vieja naturaleza y nos vamos a vestir de ese nuevo hombre, esa nueva mujer en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.